El cielo de Barcelona estaba pintado de tonos rojos y dorados cuando el vuelo 309 se elevó hacia Estambul. Entre el murmullo discreto de los pasajeros, una joven llamada Lucía Álvarez caminaba con pasos firmes por la cabina ejecutiva. Su uniforme azul oscuro delineaba su figura delgada con elegancia, mientras algunos mechones rebeldes de su cabello castaño escapaban de un moño apretado, enmarcando un rostro dulce pero enigmático. Lo que nadie a bordo sabía era que, detrás de esa sonrisa amable y de su trato profesional, Lucía cargaba un secreto que la perseguía desde hacía años, un secreto capaz de destruir todo lo que había construido con disciplina y sacrificio. Ese secreto comenzaría a desmoronarse la misma noche en que él subió a ese avión. El silencio se rompió cuando el jefe de tripulación anunció por el intercomunicador la llegada de un pasajero especial de último minuto. Los demás comisarios se miraron entre murmullos, pero Lucía no prestó demasiada atención hasta que escuchó el nombre: Adrián de Mir. El impacto la recorrió como un rayo. No era un pasajero cualquiera, era el dueño de una de las aerolíneas privadas más poderosas de Europa, un hombre al que describían como brutal en los negocios, temido por rivales y respetado por aliados. Un gigante de hombros anchos, mirada oscura e impenetrable, y fama de nunca sonreír. Un hombre que, según rumores, jamás necesitaba pedir dos veces lo que deseaba, y que en la intimidad era tan brutal como en la vida pública. Lucía respiró profundo antes de acercarse con una bandeja de cristal. Cada paso hacia él pesaba como si el tiempo se alargara. Cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío la atravesó. Su voz grave y profunda rompió la calma. ¿Tu nombre? Ella tragó saliva. Lucía, señor. Lucía Álvarez, jefa de cabina. Él no sonrió. Solo la miró con una intensidad peligrosa, como si la desnudara por dentro sin mover un solo músculo. Y en ese instante, ella comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El avión se deslizaba sobre el mar Mediterráneo cuando Lucía, intentando mantener su profesionalismo intacto, llevó una copa de vino tinto hasta el asiento 1A. Allí estaba él, Adrián de Mir. La luz tenue de la cabina resaltaba sus facciones duras y varoniles, los pómulos marcados, la mandíbula firme y esa mirada oscura que parecía perforar el alma. Vestía un traje negro hecho a medida que abrazaba sus hombros anchos, y en su muñeca brillaba un reloj de acero que costaba más que el salario de toda la tripulación junta. Lucía sintió como sus manos temblaban levemente al extender la copa. Él la tomó sin apartar los ojos de ella. No la miraba como un pasajero miraba a una comisaria, la miraba como un hombre hambriento que acababa de descubrir un desafío. ¿Cuántos vuelos has hecho?, preguntó con la voz grave que resonaba más como una orden que como una curiosidad. Lucía titubeó antes de responder. Más de 70. He volado desde muy joven. Siempre supe que quería estar en el aire. Adrián levantó una ceja, llevándose la copa a los labios. Entonces sabes lo que quieres. Eso es raro. Ese comentario, tan simple y directo, le provocó un estremecimiento. No era solo lo que decía, sino la forma en que lo decía, con un tono que la retaba, como si quisiera comprobar hasta dónde podía resistir su control. El corazón de Lucía latía con fuerza, y en su mente se repetía una verdad que intentaba negar. Ese hombre era peligroso, no solo por su poder y su brutalidad conocida, sino porque su sola presencia la hacía sentir cosas que no debía sentir. Ella era una empleada. Él era el dueño del imperio para el que trabajaba. Entre ellos existía una barrera invisible, un límite profesional y moral que no podía ser cruzado. Pero mientras se alejaba hacia el fondo de la cabina, supo que Adrián no pensaba respetar ese límite. Lo descubrió minutos después, cuando el jefe de tripulación la llamó discretamente y le entregó un sobre. Dentro había una nota breve, escrita con una caligrafía fuerte y sobria.
Esta noche, Hotel Bosphorus, suite privada. Acepta, hay cosas que no se dicen en pasillos de avión. Lucía apretó el papel con fuerza entre sus dedos. Era consciente de lo indebido de esa invitación. Sabía que aceptar significaba perder el control de todo lo que había construido, su carrera, su reputación, su seguridad. Pero al mismo tiempo algo en su interior ardía, una curiosidad peligrosa, un deseo prohibido que no lograba sofocar. En ese instante nació el conflicto, entre lo correcto y lo que su cuerpo pedía a gritos, entre la profesional impecable y la mujer que temblaba con solo imaginar las manos grandes de Adrián recorriéndola sin permiso. El problema no era solo que él la deseara. El verdadero problema era que ella también lo deseaba. La noche había caído sobre Estambul con un manto de luces doradas que se reflejaban en el Bósforo. Desde la ventana de su habitación de hotel, Lucía observaba el vaivén de los barcos, tratando de convencer a su propio corazón de que había tomado la decisión correcta al no contestar de inmediato aquella nota. La tenía doblada en el bolsillo de su uniforme, y cada vez que sus dedos rozaban el papel, sentía un calor recorrerle el cuerpo entero. Se repitió una y otra vez: no debo ir, no debo cruzar esa línea. Recordó los entrenamientos de disciplina, las advertencias de la compañía, los rumores de que Adrián Demir era un hombre que destruía todo lo que tocaba. ¿Cuántas mujeres habrían caído en sus redes antes? ¿Cuántas habrían creído ser especiales solo para descubrir que eran otra conquista más? Y aún así, la imagen de sus ojos oscuros no la dejaba respirar. Lo recordaba sentado en la cabina, tan imponente, tan seguro de sí mismo, tan brutal incluso en su silencio. La manera en que la había observado no se parecía a nada que hubiese vivido antes. No era lujuria vulgar, no era simple interés pasajero. Era algo más profundo, casi como si la hubiera elegido de entre miles y nada en el mundo pudiera impedirle reclamarla. Para resistir, Lucía decidió refugiarse en la rutina. Tomó una ducha larga con agua fría, se vistió con un pijama sencillo y trató de leer un libro que llevaba en la maleta. Pero las palabras se difuminaban en la página. En su mente, lo único que veía eran las manos grandes de Adrián, manos hechas para sujetar, dominar, reclamar. Cerró el libro con frustración y se dejó caer sobre la cama, abrazando la almohada como si quisiera escapar de ese deseo prohibido. La madrugada llegó silenciosa. Ella pensó que había vencido la tentación, que quedarse encerrada en esa habitación era prueba de su fuerza. Se convenció de que ignorar la nota era la mejor solución. Un rechazo sutil, una manera de demostrar que podía resistir al hombre que todos temían. Pero el destino no se deja vencer con facilidad. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, una sombra se proyectó sobre su mesa. Levantó la mirada y ahí estaba Adrián Demir, impecable en un traje gris, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa aura de poder que hacía que todo alrededor pareciera detenerse. «Pensé que ibas a necesitar más tiempo para decidir», dijo él sin rodeos, sentándose frente a ella sin pedir permiso. Lucía tragó saliva. Sus manos apretaron el tenedor con fuerza. «Señor Demir, lo de ayer fue inapropiado». Él soltó una sonrisa ladeada, casi arrogante, y bajó la voz para que solo ella lo escuchara. «Lucía, lo inapropiado es negar lo que ambos sentimos». Ella quiso replicar, pero el calor en su piel la traicionó. Lo supo en ese instante. Por más que intentara resistir, esa sería solo una solución temporal. La atracción que los unía era un fuego que no se apagaba con razones ni con normas. Y Adrián, con su brutalidad tranquila y su sed de control, no estaba dispuesto a dejarla escapar. Cuando él se levantó, inclinándose apenas para rozar su oído con un murmullo que la hizo estremecer, Lucía entendió la verdad. No había ganado nada resistiendo, apenas había retrasado lo inevitable. «Esta historia, Lucía», susurró con voz grave, «apenas comienza». Esa tarde, el aire de Estambul olía a especias y a misterio.
Lucía había intentado perderse entre las calles estrechas del Gran Bazar, como si el bullicio de vendedores y turistas pudiera distraerla de lo que sentía en el pecho. Pero no importaba cuántos pasos diera ni cuántas vitrinas mirara. La sombra de Adrián de Mir estaba en todas partes. Su mirada, su voz, la promesa peligrosa en cada palabra. Cuando regresó al hotel, encontró una caja elegante sobre la cama. El envoltorio era sobrio, sin adornos innecesarios, pero dentro había un vestido negro, simple y perfecto, acompañado de una nota breve escrita con esa caligrafía firme que ya reconocía. Esta noche, 21 horas, terraza del Bósforus, ven. Lucía cerró los ojos con fuerza, luchando contra la ola de emociones que la arrastraba. Sabía que cruzar esa puerta significaba mucho más que una cena. Era aceptar entrar en un mundo donde las reglas las ponía él, un hombre que jamás negociaba y que, según los rumores, era tan brutal en la cama como en los negocios. Un hombre que convertía a cualquiera en adicción. Y aún así, esa noche, sus manos temblorosas se deslizaron por el vestido, ajustándolo a su piel. Se miró al espejo y apenas se reconoció. No era la comisaria disciplinada, era una mujer ardiendo en deseos prohibidos. Cuando llegó a la terraza, el viento nocturno acariciaba su rostro y la ciudad brillaba como un manto de oro y fuego bajo ellos. Adrián la esperaba de pie, con una copa en la mano. Su silueta alta y fuerte se recortaba contra el horizonte y sus ojos oscuros la devoraron de pies a cabeza apenas apareció. «Sabía que vendrías», murmuró él, con esa seguridad arrogante que la desarmaba. Lucía quiso responder con firmeza, pero su voz apenas salió como un susurro. «Esto es una locura, señor de Mir». Él dejó la copa a un lado y caminó hacia ella, cada paso lento y medido, como un depredador que no tiene prisa porque sabe que la presa ya no puede escapar. Cuando estuvo frente a ella, levantó la mano y acarició su mejilla con esos dedos grandes, firmes, que parecían hechos para reclamarla. «Llámame Adrián». Su voz era grave, casi un gruñido suave. «Y no es una locura, Lucía, es lo único real que has sentido en mucho tiempo». El roce de su piel bastó para romper la resistencia. El beso llegó inevitable, ardiente, lleno de hambre contenida. No fue suave, fue posesivo, brutal en su intensidad, como si quisiera marcarla, grabar en su cuerpo que ella ya le pertenecía. Y lo más peligroso fue que Lucía no lo rechazó. Se entregó al fuego, sintiendo cómo sus manos grandes recorrían su espalda. Bajaban a su cintura, sujetándola con fuerza, haciéndola sentir frágil y poderosa al mismo tiempo. El nuevo problema había nacido. Ya no se trataba de evitarlo, sino de sobrevivir al deseo que los consumía. Porque lo que encendieron esa noche no era una llama pasajera, sino un incendio imposible de controlar. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Cuando se separaron, jadeando, Adrián la sostuvo de la barbilla y la miró fijo, con esa mezcla de oscuridad y deseo que la estremecía. «Ahora entiendes, ¿verdad?», susurró él. «No voy a dejarte ir». Lucía supo en ese instante que no había marcha atrás. Lo que había comenzado como un juego de miradas se transformaba en un vínculo peligroso, una cadena invisible hecha de pasión, caos y un placer prohibido del que ninguno de los dos podía escapar. La ciudad de Estambul amanecía cubierta por una bruma suave cuando Lucía despertó en la suite de Adrián. Durante unos segundos pensó que todo había sido un sueño. El beso brutal en la terraza, las caricias ardientes que la habían dejado sin aliento, el modo en que él la había reclamado como suya, con una fuerza que rayaba en lo salvaje. Pero al girar la cabeza, lo vio dormido a su lado. Adrián, el hombre temido por todos, descansaba con un brazo fuerte sobre su cintura, como si incluso en sueños se negara a soltarla. Lucía sintió un torbellino en el pecho. Por un instante le pareció ver algo humano en ese gigante,
una fragilidad oculta bajo la brutalidad con la que se movía en el mundo. Pero junto a esa ternura escondida, volvió la advertencia que pesaba sobre ella. Él no era un hombre cualquiera, y estar en sus brazos significaba aceptar no solo placer y pasión, sino también peligro, caos y consecuencias que podían destrozarla. Intentó moverse en silencio, pero él abrió los ojos de golpe, negros y ardientes. La sujetó con más fuerza, como si intuyera que estaba a punto de escapar. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con esa voz grave que hacía vibrar el aire. «Necesito respirar, pensar», murmuró Lucía temblando entre el deseo y el miedo. Adrián se incorporó despacio, apoyando sus grandes manos en la cama. La miró como un hombre que no pedía explicaciones porque no las necesitaba. «No pienses, Lucía, ya estás aquí, y no hay nada más verdadero que lo que sentimos los dos». Ella quiso replicar, decir que aquello era un error, que su vida podía derrumbarse, pero sus palabras se ahogaron cuando él la besó de nuevo. Ese beso no fue de conquista, fue de desesperación, de entrega, de un hombre acostumbrado a no mostrar debilidad y que, sin embargo, la necesitaba más de lo que admitía. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de pasión prohibida. Entre sábanas revueltas y suspiros contenidos, Lucía descubrió que Adrián no era un amante común. Era brutal, intenso, un hombre que devoraba con cada caricia, que exigía con cada beso, que la poseía como si fuera el último día de su vida. Y aún con esa fuerza avasalladora, había instantes en que su voz temblaba, en que sus manos la acariciaban con una ternura inesperada, como si temiera perderla. Cuando finalmente el silencio los envolvió, Lucía apoyó su cabeza en el pecho de Adrián. Escuchaba los latidos fuertes, descompasados, como si incluso su corazón fuera demasiado intenso para descansar. «Esto no puede durar», susurró ella casi con lágrimas en los ojos. Él la sujetó del mentón, obligándola a mirarlo. «No hables de duración, habla de ahora, habla de lo que somos cuando estás en mis brazos». Ese instante fue el clímax de todo lo que habían construido. Pasión, dolor, deseo, miedo y al mismo tiempo una certeza peligrosa. Lucía entendió que no había escapatoria. Podía luchar, podía resistir, pero su destino ya estaba entrelazado con el de Adrián Demir. Y en lo profundo de su alma, aceptó que aunque ese amor prohibido la llevara al abismo, también era lo único que la hacía sentir viva de verdad. Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso para Lucía. Cada amanecer junto a Adrián Demir era un torbellino de emociones. Por un lado, la pasión prohibida que la devoraba cada vez que él la tocaba con sus manos grandes y fuertes, sedientas de placer. Por el otro, la culpa y el miedo que la atormentaban cuando recordaba que él no era un hombre común, sino un magnate rodeado de enemigos y secretos. La rutina cambió por completo. Ya no era solo la jefa de cabina disciplinada y profesional. Ahora, cada vez que cruzaba los pasillos del avión, sentía la mirada de sus compañeros sobre ella, como si todos supieran lo que estaba ocurriendo en silencio. Los rumores empezaron a crecer, alimentados por la cercanía visible entre ambos. Las veces que Adrián se presentaba sin aviso en los vuelos en los que ella estaba asignada, las miradas intensas que compartían incluso cuando había gente alrededor, los silencios que decían más que cualquier palabra. Una tarde, mientras caminaban por las calles antiguas de Estambul, él la tomó de la mano sin previo aviso. El gesto, tan simple, le aceleró el corazón, pero también la llenó de ansiedad. «No deberías hacer esto», susurró mirando hacia los lados. «No me importa lo que piensen», respondió él con esa brutalidad que se notaba incluso en su forma de amar. «Que hablen, que inventen. Eres mía, Lucía». Esa palabra, mía, la estremeció hasta los huesos. Era posesiva, peligrosa, pero en sus labios sonaba como una promesa imposible de ignorar. Sin embargo, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Una noche, al regresar a la suite del hotel, Lucía encontró a una mujer esperándola en el vestíbulo.
alta, rubia, con un porte elegante y unos ojos fríos que la examinaron de arriba abajo. Se presentó con una sonrisa envenenada. «Soy Jasmine, una amiga muy cercana de Adrián, quizá demasiado cercana». Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Lucía trató de mantener la calma, pero su estómago se encogió. Jasmine no estaba allí por casualidad. Quería marcar territorio, dejar claro que Adrián había pertenecido antes a otras y que podría volver a hacerlo. Esa noche, cuando Lucía enfrentó a Adrián, él no lo negó. Su silencio fue peor que cualquier confesión. La abrazó fuerte, besando su cuello con desesperación, y murmuró contra su piel: «El pasado no importa, solo tú me importas ahora». Pero esa sombra de duda se quedó sembrada en su corazón. Por primera vez, Lucía comprendió que no solo luchaba contra su propia conciencia, sino contra un mundo lleno de intrigas, celos y enemigos que harían lo posible por derribar al hombre que todos temían. Y si no tenía cuidado, ella se convertiría en su punto más débil. Esa fragilidad recién descubierta la asustaba más que cualquier amenaza externa, porque el verdadero peligro no estaba solo en Jasmine ni en los rivales de Adrián. El verdadero peligro era lo que sentía en su interior, un amor prohibido que crecía cada día más fuerte, tan intenso que podía consumirlos a ambos. La relación entre Lucía y Adrián de Mir ya no era un secreto para quienes sabían leer entre líneas. Aunque él intentaba mantener las apariencias en público, no era un hombre que supiera esconder lo que quería, y ahora lo quería todo de ella. Su forma de caminar al lado de Lucía, su manera de inclinarse para susurrarle algo en voz baja en medio de una reunión, o la intensidad con la que la miraba cuando pensaba que nadie más los observaba, eran huellas imposibles de borrar. Pero esa misma intensidad tenía un precio. Los consejeros de la aerolínea comenzaron a murmurar que Adrián estaba perdiendo el control, que se distraía con una simple comisaria cuando debería estar enfocado en los negocios. Los rivales olieron sangre, y los aliados más cercanos le lanzaban advertencias veladas. Una noche, después de una reunión tensa en la sede de la compañía, Adrián llegó a la suite con el rostro endurecido. Lucía lo esperaba con una mesa preparada, vino tinto y velas encendidas. Había pasado toda la tarde organizando cada detalle, deseando darle un respiro, pero apenas lo vio entrar, entendió que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose con preocupación. Adrián la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. «El mundo quiere separarnos», murmuró con un tono grave que la hizo temblar. «Y no entienden que ya no puedo vivir sin ti». Lucía acarició su cabello, tratando de calmarlo, pero también sintiendo el peso de esas palabras. Lo que empezó como un deseo prohibido se había transformado en una dependencia peligrosa. Él no solo la quería, la necesitaba, y en esa necesidad ardiente estaba el riesgo. El precio del deseo se hizo evidente días después. Mientras caminaban por un pasillo privado del hotel, Lucía sintió el frío de una mirada clavada en ella. Volteó y encontró a Eren Karadak, uno de los hombres de confianza de Adrián, observándolos con una mezcla de desprecio y cálculo. Esa misma noche, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Lucía. «Él no es quien crees, y si te quedas será su perdición». El corazón le dio un vuelco. Dudó, pensó en marcharse, en cortar de raíz lo que la consumía. Pero cuando Adrián entró en la habitación, con ese porte imponente y la brutalidad suave de sus manos grandes recorriendo su espalda, toda su resistencia se derrumbó. Él la miró con un fuego que no pedía permiso, que no aceptaba excusas. «Eres mía», susurró con voz ronca mientras la sujetaba con fuerza contra su cuerpo. «Y no dejaré que nadie te arrebate de mí». La pasión que siguió fue tan intensa que casi dolía. Cada beso era un grito, cada caricia un recordatorio de que su unión era peligrosa pero inevitable. Lucía sabía que estaba pagando el precio, se estaba convirtiendo en su debilidad, en el punto exacto donde los enemigos de Adrián podían herirlo.
Y sin embargo, en medio de ese placer prohibido, también descubría una verdad que la aterrorizaba. Ella tampoco sabía cómo vivir sin él. Ese era el verdadero costo de ese deseo, una dependencia mutua, feroz y peligrosa, que los ataba cada vez más fuerte, y aunque ambos lo sabían, ninguno estaba dispuesto a detenerse. La tensión en el ambiente era tan densa que Lucía podía sentirla incluso en el aire que respiraba. Desde hacía días notaba cómo los movimientos de Adrián estaban siendo vigilados. El brillo en los ojos de sus enemigos se había vuelto más evidente, y ella misma percibía las miradas cargadas de veneno cada vez que aparecía al lado de él. La relación que habían intentado mantener en la penumbra ya no era un rumor. Era un hecho que todos comentaban en pasillos, cenas privadas y reuniones de alto nivel. Una tarde, mientras esperaba a Adrián en el vestíbulo de un hotel, una figura se le acercó con paso firme. Era Eren Karadag, el mismo que había lanzado advertencias silenciosas con su mirada semanas atrás. Vestía un traje oscuro impecable, pero en su sonrisa había algo peligroso. «Lucía», dijo con tono casi cordial, «¿te has preguntado alguna vez qué pasará cuando él te destruya sin querer?» Lucía sintió un escalofrío. «No entiendo a qué te refieres». Eren inclinó la cabeza, estudiándola como un depredador estudia a su presa. «Adrián es un hombre de poder, y el poder nunca viene sin enemigos. ¿Sabes qué significa eso? Que tú eres la grieta, su punto débil, y todo lo que él ha construido puede derrumbarse por tu culpa». La sangre se le heló en las venas. Quiso responder con firmeza, pero la seguridad con la que hablaba Eren sembró un miedo que no pudo ignorar. Esa noche, cuando Adrián entró a la suite, Lucía lo enfrentó, con el corazón latiendo a mil. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que me estoy convirtiendo en tu debilidad?» Él la miró en silencio. Se acercó hasta tenerla a centímetros de su pecho y con una brutalidad suave tomó su rostro entre sus manos grandes. «Sí, eres mi debilidad y también mi fuerza». El beso que siguió fue intenso, desesperado, como si quisiera borrar con placer las dudas que Eren había sembrado. La pasión los envolvió con una violencia casi salvaje. Cada caricia era un desafío, cada suspiro un grito de entrega. Lucía se dejó llevar, sintiendo cómo sus cuerpos se fundían en uno solo, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Pero cuando los dos quedaron exhaustos, en medio de sábanas revueltas, la verdad volvió a caer sobre ellos. La tormenta se acercaba y ya no podían detenerla. Los enemigos no esperaban. A la mañana siguiente, la portada de varios periódicos mostraba una imagen robada de Lucía y Adrián entrando juntos a un edificio privado. Los titulares hablaban de escándalo, de debilidad del magnate, de un romance que podría costarle su imperio. Adrián reaccionó con furia, golpeando la mesa de su oficina con tal fuerza que el cristal casi se rompió. «Lo sabía», rugió con la voz llena de rabia. «Eren, él es quien está detrás de todo». Lucía lo observaba con el corazón en un puño. Sentía miedo, sí, pero también un amor tan grande que la hacía temblar, porque en el fondo entendía que, aunque todo el mundo quisiera separarlos, ella no tenía fuerzas para dejarlo. Su pasión por Adrián ya no era un secreto ni un simple deseo prohibido. Era un lazo inquebrantable, un incendio que amenazaba con consumirlos aunque los dejara en cenizas. Esa era la tormenta inevitable. Enemigos que acechaban desde las sombras, celos que corroían, secretos a punto de salir a la luz. Y en medio de ese caos, dos cuerpos que se buscaban con más hambre cada día, dos almas que, aun sabiendo el precio, se negaban a separarse. Lucía lo entendió entonces. Lo que vivía con Adrián no era solo amor ni solo pasión, era una guerra. Y en esa guerra, el campo de batalla era su propio corazón. La tormenta que Lucía tanto temía terminó por desatarse con violencia. Una mañana, al despertar en la suite de Adrián Demir,
encontró sobre la mesa de mármol una carpeta que alguien había deslizado bajo la puerta durante la madrugada. Al abrirla, sus manos temblaron. Eran fotografías de ella y Adrián en distintas situaciones íntimas, acompañadas de documentos falsos que sugerían que había sido contratada por una compañía rival para seducirlo y destruirlo desde adentro. El corazón le martillaba en el pecho. El veneno de esas pruebas era claro. Alguien quería separarlos y lo estaban logrando. Cuando Adrián entró en la habitación y la vio con los papeles en la mano, su rostro se endureció de inmediato. Los recogió con brutalidad, hojeó cada página y finalmente levantó la mirada hacia ella. «¿Qué significa esto, Lucía?», preguntó con voz grave, esa voz que hacía temblar a cualquiera. Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella. «No es lo que parece. Yo nunca... Adrián, tú sabes que nunca te traicionaría». Pero él estaba cegado por la rabia y la desconfianza. Golpeó la carpeta contra la mesa, haciendo eco en toda la suite. ¿Y cómo puedo estar seguro? He confiado en muy pocas personas en mi vida y ahora, justo ahora, me muestran que tú podrías ser la grieta que me arruine. El dolor que sintió Lucía fue como un cuchillo clavándose en el pecho. No era solo su desconfianza, era la idea de perderlo lo que la destrozaba. Intentó acercarse, pero él se apartó bruscamente, con esa brutalidad que lo caracterizaba. «Necesito saber la verdad, y necesito saberla ya». Ese día, Adrián desapareció en medio de reuniones urgentes y estrategias de defensa, dejando a Lucía sola con su angustia. Caminó sin rumbo por las calles de Estambul, con el rostro cubierto por un pañuelo, tratando de ocultar las lágrimas que no dejaban de caer. Por primera vez se sintió pequeña, perdida, como si todo lo que habían vivido hubiese sido una ilusión a punto de romperse. Pero en la oscuridad de esa caída, algo dentro de ella comenzó a encenderse. La necesidad de luchar. No podía permitir que una mentira acabara con lo único que la había hecho sentir viva. Con el corazón ardiendo, buscó a un viejo contacto en la aerolínea. Alguien que conocía los movimientos de Eren Karadag, y no tardó en descubrir la verdad. Él era el cerebro detrás de todo, el que había filtrado las imágenes y fabricado los documentos. Con esa información en las manos, Lucía regresó a enfrentarse a Adrián. Lo encontró en su oficina, los ojos oscuros cargados de furia, rodeado de consejeros que exigían explicaciones. Sin miedo, irrumpió en la sala y arrojó los papeles verdaderos sobre la mesa. «Aquí está la prueba de que todo fue una trampa», exclamó con la voz firme a pesar de que su cuerpo temblaba. «Yo no soy tu enemiga, Adrián. Yo soy la mujer que te ama, aunque me cueste todo». El silencio fue absoluto. Adrián la miró fijamente y en sus ojos oscuros se reflejaba una mezcla de incredulidad y alivio. Se levantó con fuerza, golpeando la silla al apartarla, y la tomó de la mano frente a todos. «Ella es mía». Su voz resonó como un rugido, «y quien se atreva a tocarla me tendrá de frente». Ese gesto no solo fue una declaración de amor, sino una guerra abierta contra quienes querían derrumbarlo. Los consejeros se miraron inquietos, conscientes de que el magnate estaba dispuesto a desafiarlo todo por esa mujer. Esa noche, solos en la suite, Adrián rompió el muro de frialdad que lo había separado de Lucía. La abrazó con desesperación, besando cada lágrima de su rostro, y murmuró con voz quebrada: «Perdóname por dudar. Soy un hombre roto, acostumbrado a desconfiar de todos, pero contigo quiero aprender a confiar, aunque me destruya en el intento». Lucía lo besó con ternura y con hambre, y lo que siguió fue un encuentro aún más intenso que cualquiera anterior. No fue solo placer brutal ni caricias dominantes. Fue un grito de redención, un amor que se sellaba con cada beso, con cada suspiro, con cada entrega de cuerpo y alma. Y mientras la ciudad dormía bajo la luna, ellos encontraron en ese fuego prohibido no solo la pasión que los había unido, sino la certeza de que estaban dispuestos a pelear juntos, aunque el mundo entero se les viniera encima.
El amanecer en Estambul parecía distinto aquella mañana. El cielo estaba cubierto por nubes densas, grises como presagio, y el viento que soplaba desde el Bósforo golpeaba con fuerza los ventanales del penthouse donde Lucía y Adrián Demir habían pasado la noche. Afuera el mundo seguía con su rutina, pero dentro de esas paredes todo pendía de un hilo. Las revelaciones sobre la traición de Eren Karadag habían sacudido la empresa. Los consejeros exigían una respuesta inmediata y los medios de comunicación no dejaban de especular. Algunos hablaban de la caída del magnate, otros aseguraban que estaba perdiendo el control. En medio de ese caos, Adrián, que siempre había sido un hombre de hielo y de estrategias implacables, solo pensaba en proteger a Lucía. Pero protegerla significaba exponerla aún más. Lo supo cuando recibió una llamada esa misma mañana, una amenaza directa, clara, brutal. Si no renunciaba a ella, si no la apartaba de su vida, todo lo que había construido caería en manos de sus enemigos. Adrián colgó el teléfono con la mandíbula tensa y caminó hasta la sala, donde Lucía lo esperaba, sentada en el sillón, con el cabello suelto y los ojos cargados de incertidumbre. Ella percibió en su mirada un peso distinto, como si llevara sobre los hombros una decisión imposible. «Dime qué pasa», pidió ella con voz temblorosa. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, tan grandes, tan firmes, tan desesperadas. «Nos quieren separar, Lucía, y si no cedo, si no juego bajo sus reglas, tú vas a pagar el precio». Las lágrimas resbalaron por su rostro. «Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Rendirte? ¿Sacrificar lo nuestro?» Adrián cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como si quisiera grabar en su memoria el perfume de su piel, la calidez de sus manos, la intensidad de su amor. «Jamás voy a rendirme». Sus ojos se abrieron, negros y ardientes. «Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Y así fue. Esa misma tarde, en una conferencia inesperada, Adrián anunció que se apartaba de la presidencia de la compañía para proteger lo que realmente importaba. Los flashes iluminaron su rostro serio, las voces de los periodistas retumbaron en el aire, y mientras el mundo entero lo juzgaba por abandonar el poder, él miraba a Lucía en silencio, como si ella fuera la única verdad entre tanta mentira. Esa noche, en el refugio secreto de Adrián, en las colinas que rodeaban la ciudad, se abrazaron como si fueran dos náufragos sobreviviendo entre ruinas. El fuego de la chimenea iluminaba sus cuerpos desnudos, entrelazados, respirando el uno en el otro, devorándose con hambre y ternura a la vez. Cada beso era un pacto, cada caricia un juramento, cada suspiro una promesa. Aunque el mundo se derrumbara, ellos permanecerían unidos. «Soy un hombre roto, Lucía», murmuró Adrián con voz ronca, acariciando su rostro. «Pero contigo me siento completo». Ella sonrió entre lágrimas, besando su cuello, sus labios, su pecho. «Y yo soy una mujer marcada por lo prohibido, pero contigo aprendí lo que es amar de verdad». La pasión que siguió no fue solo deseo brutal ni hambre contenida. Fue un amor desesperado, una entrega sin reservas, el tipo de placer que nace cuando dos almas se encuentran en medio de la guerra y deciden arder juntas, aunque sepan que terminarán en cenizas. Cuando el amanecer volvió a pintar el cielo de Estambul con tonos rosados, Adrián y Lucía entendieron que ya no eran las mismas personas. Habían perdido poder, reputación, seguridad, pero habían ganado algo que ninguno de los dos había imaginado: la certeza de un amor tan prohibido como eterno. El mundo los vería como una historia de ruina. Ellos, en cambio, sabían la verdad. Habían encontrado redención en la única forma que conocían, la más peligrosa y la más intensa de todas, entregándose el uno al otro por completo, aún en medio de las cenizas. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.